buenas amigos y amigas del misterio, bienvenidos a Leyenda o Realidad. Y hoy os traigo uno de los temas más insólitos que nos podemos encontrar a la hora de hablar de espíritus. Porque hoy quiero que conozcáis la Ouija. La famosa Ouija es un juego mediante el cual se dicen que se establecen conexiones con el más allá, más concretamente con los espíritus que, según los que creen en ellos, pululan entre nosotros. El juego en sí esconde diversas historias, algunas verídicas y otras que han pasado a ser leyenda. Con este juego de misterio, muchas personas preguntan a los seres del más allá diversas cuestiones y estos responden. Se juega con un grupo de personas que se sitúan los dedos encima de un vaso, que se va moviendo según la respuesta de los espíritus hacia las letras y los números que están en el juego. Seguro que hay muchas cosas que no sabes de la Ouija y tal vez sientas cierta curiosidad en lo que cuentan. Pues entonces mira este vídeo hasta el final, porque te traemos los 4 casos más impactantes y un testimonio real donde la Ouija ha sido partícipe. Y aprovecho esta breve parada para recordaros que si sois amantes del misterio, no podéis olvidar suscribiros y darle a la campanita para que así YouTube os notifique cada vez que subamos nuevo contenido a este canal. Y si te perdiste nuestro último vídeo, aquí en esta tarjetita podrás verlo. Y para que podamos decidir si la Ouija es una leyenda o es una realidad, quiero que conozcáis la historia de la Ouija. Hoy vamos a hablar sobre la historia de la Ouija. El origen de la Ouija es casi tan misterioso como el juego en sí. De hecho, hasta la fecha no se sabe exactamente cómo se originó, pero las últimas investigaciones dicen que es a partir del siglo XIX en los Estados Unidos, y que surgió con el espiritismo y la creencia de que los muertos son capaces de comunicarse con los vivos. Esta era una época en donde las personas generalmente vivían hasta los 50 años, así que las familias comenzaron a buscar la forma de comunicarse con sus seres queridos fallecidos mediante la ayuda de personas que afirmaban que tenían el poder de contactarse con los muertos. Al principio recurrían a mediums y la forma en que ellos establecían contacto con los espíritus era diciendo todo el alfabeto y al escuchar un golpe se detenían porque esa era la letra que supuestamente el espíritu les estaba indicando. Pero con el paso del tiempo se empezó a hacer bastante tedioso tener que repetir el alfabeto muchas veces para poder formar una palabra. Entonces, en 1886, la Kennard Novelty Company creó los primeros tableros de conversación. Desde ese entonces, el tablero se conformó por un señalador, que a veces es de forma triangular, pero también puede ser un vaso. De un lado se encuentra la palabra sí, del otro lado la palabra no, abajo está la palabra adiós, las letras del abecedario se encuentran en el centro y debajo de ellas los números. Todos los participantes tienen que tocar el puntero con el dedo índice y tienen que hacer una pregunta. Se espera a que el puntero se mueva supuestamente por el espíritu al que en ese momento se está contactando hasta formar una palabra. Al principio la Ouija era un simple juego de mesa que cualquier persona podía jugar y no había nada de malo en esto. Entonces, ¿por qué se empezó a relacionar este artefacto con hacer contacto con espíritus malignos? El misterio de la Ouija empieza a partir de que nadie sabe con exactitud por qué se le dio este nombre. Hay muchas teorías al respecto, pero la que yo les voy a platicar es la que se basa en que todos sus creadores se sentaron alrededor del tablero y le preguntaron cómo debían llamarle. El tablero les respondió que su nombre era Ouija, y cuando le preguntaron qué significaba, el tablero respondió que buena suerte. Y precisamente hasta ese momento, la compañía que la creó, dirigida por William Fult, no había tenido otra cosa más que buena suerte. Pero todo cambió a partir de que Fult cayó de un edificio que estaba construyendo supuestamente porque la Ouija se lo había pedido. Estaba revisando la construcción y de pronto se cayó del piso más alto. Murió en el hospital por las heridas que había sufrido y a partir de aquí surgieron cosas muy misteriosas. Años después hubieron una serie de hechos perturbadores que estaban relacionados a personas que habían jugado con la Ouija. Una mujer de Chicago fue enviada a un hospital psiquiátrico después de que aseguró que la Ouija le había dicho que dejara el cuerpo sin vida de su madre en la sala de estar
durante 15 días antes de enterrarla en el patio trasero. Después, 2 mujeres originarias de Nueva York dijeron que habían asesinado a otra mujer, supuestamente porque la Ouija les había indicado que lo hicieran. Finalmente, con el estreno de la película El Exorcista el 26 de diciembre de 1973, donde la protagonista es poseída por un demonio después de jugar con la Ouija, entonces este artefacto se ganó la fama de ser capaz de abrir un portal entre los vivos y los espíritus malignos. Y hasta la fecha es bien sabido que con la Ouija no se debe jugar. Y sí, de verdad, este es un juego al que nunca debes jugar, porque aparte a esta tabla tan insólita le apuntan 2 posibles teorías. La primera, desde el punto de vista religioso, la crítica apunta a no falta de efectividad de la tabla Ouija, sino precisamente a su efecto. Según algunas corrientes religiosas, jugar al tablero Ouija equivale a dar paso a entidades sobrenaturales y malignas del más allá, que pueden causar daño a los mismos jugadores. La postura católica oficial es que, más allá de los efectos peligrosos de esta y otras prácticas, como espiritismo, adivinación y hechicería, las mismas son contrarias al respeto que se debe tener a Dios, porque encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. El exorcista José Antonio Fortea, en su libro Suma demoníaca, afirma que la mayor parte de los casos de posesión demoníaca se producen tras participar en estos ritos esotéricos como la Ouija, espiritismo, santería, macumba, vudú, etc. Y la segunda teoría es la teoría científica, porque como todo esto pertenece a lo sobrenatural, la ciencia ha pasado de puntillas ante este tema. Pero una investigación de la Universidad de Aarhus, Dinamarca, quiso desmitificar la experiencia de la Ouija. Los expertos examinaron el comportamiento de 40 usuarios de la tabla Ouija, concretamente los movimientos oculares de los pacientes, en 2 condiciones diferentes: la condición de acción voluntaria y el condicionamiento de Ouija. Los datos reflejaron que los participantes realizaron más movimientos predictivos del ojo en la condición voluntaria que en el caso habitual, mientras que dedujeron que un par que mueva la tabla Ouija de una manera predominante no deliberaría, predice, de la forma colectiva, y al usar la tabla de forma habitual, al menos un participante sabía dónde se dirigía el tablero. También dieron a conocer que los participantes que pensaban que la Ouija podía facilitarles la comunicación con los espíritus tenían más posibilidades de informar que la tabla se había movido. Y ahora que ya conocemos las 2 teorías que sustentan la leyenda o la realidad de esta tabla, quiero que conozcáis los 4 casos reales y más impactantes donde la tabla Ouija ha sido partícipe. Verónica era una chica de 14 años que, haciendo espiritismo en una casa abandonada, no siguió las reglas de los fantasmas. Se burló durante toda la invocación y una silla que había en la habitación cobró vida y la golpeó mortalmente en la cabeza. Pero la venganza de los espíritus no acabó aquí. Verónica aún no descansa en paz. Su espíritu está condenado eternamente y ahora es ella la que quiere vengarse de todo aquel que no sabe respetar el más allá. En los países de Europa es conocida como María la Paralítica, en Latinoamérica como Verónica y en el norte de América como Bloody Mary. Esta leyenda tiene muchas versiones que se originaron en España en el siglo XX. Es una leyenda urbana que menciona la aparición de esta niña si es que se dice su nombre 9 veces. Además, el movimiento de la silla que golpeó a Verónica llevándola a su muerte. Nunca debes ponerte frente al espejo y repetir 9 veces seguidas el nombre de Verónica.
Esta es una muy buena razón por la que no deberías jugar a la Ouija nunca. Quédate porque esta historia es muy perturbadora. En 2013 un grupo de jóvenes de secundaria habían decidido hacer una fiesta de Halloween, ya que en la casa de uno de ellos estaban solos. El nombre del dueño de la casa era Kevin. Todo iba genial, una noche muy tranquila donde se divertían. A la hora de terminar la fiesta, 6 de sus amigos se quedaron en su casa. Estaban tan aburridos que decidieron jugar un juego. Decidieron jugar a la Ouija, ya que era Halloween, y querían pasar un rato de miedo. Los 6 se fueron a la sala y pusieron la Ouija en una mesa redonda. Decidieron que solo uno fuese el que tocase el vaso. De repente lograron contactar con una chica. Los chicos contactaron con una niña pequeña que su nombre era Ruth, a la que supuestamente habían asesinado trágicamente. Después de tantas preguntas se cansaron y uno de ellos fue al baño. Cuando abrió la puerta cayó muerto uno de sus amigos justo delante de él. Él empezó a gritar porque estaba muy desesperado y empezó a bajar corriendo las escaleras. Pero cuando llegó abajo también estaban todos muertos. Los vecinos llamaron a la policía porque él no dejaba de gritar. La policía al no encontrar a nadie ahí se lo llevó preso. A día de hoy sigue diciendo que fue Ruth quien entró en su cuerpo para matar a sus amigos. La Ouija no es un juego, chicos. Hay que tener muchísimo cuidado porque a veces los portales no se cierran bien y ese espíritu puede quedar en tu casa. Había un pequeño grupo de amigas las cuales se juntaban cada fin para platicar y también jugar un rato. Pero ese fin de semana a una de ellas se le hizo buena idea llevar una tabla Ouija y hacer una sesión espiritista. Las otras chicas no estaban muy de acuerdo, pero al final aceptaron jugar. El juego comenzó normal, pero al cabo de unos minutos se dieron cuenta que no estaban solas, ya que ellas vieron cómo el tablero se movía solo y escribía las palabras ¿quieres jugar conmigo? Se asustaron tanto que una de ellas salió corriendo y maldiciendo el juego. Al día siguiente esa chica iba caminando para su casa cuando se encontró a una pequeña niña. Ella la saludó, pero la niña solamente la veía, así que decidió ignorarla y continuar con su camino. Pero la niña la siguió, lo cual molestó mucho a la chica y se volteó a preguntarle qué quería. La niña contestó, ahora sí vas a jugar conmigo. La chica no se supo nada más. Mi tía cuenta que cuando era joven jugó a la Ouija. Ella le preguntó si iba a tener un hijo en algún momento. La Ouija le contestó que sí y encima le dijo la fecha de nacimiento de su bebé, el 12 de abril. Pasó el tiempo y eventualmente mi tía se embarazó y su hija nació el 15 de febrero. Mi tía recordó ese momento que jugó a la Ouija y simplemente descartó lo que la Ouija le había dicho. Tiempo después, mi tía se volvió a embarazar y tuvo un hijo. Un hijo que nació el 12 de abril. Y así está el panorama, nos encontramos toda mi familia alrededor de una ouija con el dedo en una lupa y empezamos a intentar contactar con mi abuelo. Ocurre que durante un buen rato empiezan a aparecer solamente espíritus que los catalogábamos nosotros mismos como burlones, ya que dicen ser personas que no eran. A todo esto, como la sesión es extremadamente larga, pues nos vamos tomando descansos todos los miembros de la familia, apartándonos de la ouija en algunos momentos. La lupa en todo momento sigue moviéndose y siempre había en alguna ocasión en el que alguno de los componentes de la familia no la estábamos tocando. Así que uno empieza a pensar que es verdad que la lupa se está moviendo, o hay varias personas implicadas para que ésta se esté moviendo. Sea como sea, en un momento dado por fin aparece mi abuelo. Entonces empezamos a hacerle preguntas sobre cómo se encuentra al otro lado, si nos recuerda, si nos puede decir algo respecto a lo que nos depara el futuro. Y mi abuelo muerto, hablándonos a través de la ouija, nos dijo a toda la familia diferentes cosas que a lo largo del tiempo se han ido cumpliendo, pero a mí era el único al que no me había dicho nada, y antes de despedirse yo le hice una última pregunta. Le dije, abuelo, ¿a mí no me tienes que decir nada? Y justo antes de despedirse, deletreó S-A-E-N-C-S-A, Saensa, y se marchó. Ese fue el mensaje que me dio mi abuelo desde el más allá a través de la ouija.
Y esta palabra me marcó de por vida. De hecho, empecé a usarla como nick en todos los lugares. La usaba incluso para firmar en las paredes, en la calle, haciendo un poco de gamberrismo. Intenté averiguar qué significaba, y en aquella época el internet no era como el de ahora, ahí no aparecía nada. Así que me fui a las bibliotecas y buscaba la palabra de Saensa, pero en ningún lado aparecía. Y la cuestión es que el fantasma de mi abuelo, a través de la Ouija, me dijo la palabra Saensa, y nunca supe lo que significaba. De esto hace ya 22 años. Y desde que tenía 14 años esta palabra me ha marcado y me ha seguido de por vida. De hecho me identifico con ella e incluso la tengo tatuada en el cuerpo en katakanas, en japonés. ¿Y por qué en japonés? Bueno, porque me encanta la cultura japonesa. Y hace unos meses un conocido me dio una idea, me dio la pista que necesitaba para averiguar qué significaba Saensa. Me dijo algo súper básico que a mí nunca se me había ocurrido. ¿Y si Saensa no es una palabra, sino dos? Y haciendo diferentes combinaciones en distintos idiomas descubrimos lo que significa en japonés. Y ahora que tienes toda la información en tus manos, ¿qué opinas? ¿La Ouija es una leyenda o una realidad? Es más, ¿jugarías una partida? Háznoslo saber en tus comentarios. Y como siempre, si sois nuevos, si os encanta el misterio, no podéis olvidar suscribiros. Y si queréis más contenido, aquí lo tenéis. Venga, hasta la próxima leyenda o realidad.